Las proteínas son moléculas grandes y complejas que cumplen muchas funciones importantes en el cuerpo. Son vitales para la mayoría de los trabajos que realizan las células y son necesarias para mantener la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Una proteína está formada por una o más cadenas largas, plegadas de aminoácidos, cuyas secuencias están determinadas por la secuencia de ADN del gen que codifica la proteína. Su determinación cuantitativa en alimentos es un aspecto fundamental, tal que en su análisis de su composición nutricional y calidad. A través del método Biuret, que es un ensayo colorimétrico utilizado para cuantificar proteínas en muestras alimentarias, se detecta y estima las proteínas y péptidos que tienen más de 2 aminoácidos. Se basa en la formación de un complejo de coordinación entre los enlaces peptídicos de las proteínas y el ion cobre, en una solución fuertemente alcalina. Este complejo presenta un cambio de color que permite su detección y cuantificación, midiendo la absorbancia. Al conocer la cantidad de proteínas presentes, es posible estimar su aporte proteico y compararlas con las necesarias en dietas recomendadas y fundamental para controlar la calidad de alimentos y garantizar el cumplimiento de estándares de producción. El objetivo de esta práctica fue determinar de manera cuantitativa la concentración de proteínas en diferentes alimentos utilizando el método Biuret. Asimismo, comparar las concentraciones de proteínas de diferentes muestras de alimentos y evaluar su calidad nutricional. Los materiales de la práctica son de reactivos, estándar de albumínica sérica bovina, solución de Biuret y agua destilada. Por otro lado, el material de laboratorio es muestras de proteína, de arveja, gelatina y whey protein, un frasco de lavador, 12 tubos de ensayo, gradilla para tubo de ensayo, una micropipeta de 10.000 microlitros con puntas plásticas, una micropipeta de 5 mililitros, una microespátula, 3 pipetas de pasteur, 2 vasos precipitados de 100 mililitros, 2 vasos precipitados de 500 mililitros, una probeta, 2 pesas sustancias de papel para secar, una plancha de calentamiento y agitación y una barra magnética pequeña, un pescador, 12 cubetas desechables de espectrofotómetro, 6 balones aforados de 25 mililitros con tapa para la preparación de las muestras. Y de equipos, una balanza analítica, el espectrofotómetro y el Vortex. Como primera parte se inició preparando una serie de estándares con concentraciones conocidas de proteína, diluyendo el estándar de albumina de suero en agua destilada, siguiendo la tabla que estaba en la guía, la tabla 1. Posterior a esto se agregó 4 mililitros de solución de Biuret en cada tubo y se mezcló usando el Vortex. Y después de esto se dejó reposar durante media hora. Finalmente se dejó reposar, después de reposar, se registró la absorbancia en un espectrofotómetro. Para el procedimiento de la whey protein y proteína aislada de arveja, se inició pesando 187,5 miligramos de cada alimento. Se trasvasó después a un balón aforado y posterior a esto se agregó un poco de agua destilada para completar el volumen. Usando la micropipeta se agregó una licuota de 1 milímetro de la muestra diluida en el primer paso, en la primera parte, y se agregó en cada tubo. Y después, usando el Vortex, se mezcló para que diluyera bien y se dejó reposar durante media hora. Para así ya después registrar la absorbancia en el espectrofotómetro. Para la segunda parte se realizó la dilución apropiada de cada alimento y se realizó un duplicado por cada uno. Se inició por la gelatina sin sabor, donde se pesaron 150 miligramos de gelatina en un vaso de precipitado y a la vez se colocó agua destilada a calentar para que estuviera tibia y se mezcló con la gelatina hasta que diluyera en la plancha de calentamiento. Después de esto se trasvasó a un balón aforado haciendo lavados con agua destilada hasta completar el volumen marcado en el balón. Y después a esto se invirtió varias veces el balón para mezclarlo y se dejó reposar hasta que volviera a la temperatura ambiente. Datos y resultados. Primero que nada procedimos a realizar una curva de calibración. Sobre la curva de calibración. Las curvas de calibración son importantes en espectrofotometría, ya que se utilizan para relacionar la concentración del analito conocido con la lectura obtenida en el espectrofotómetro, a través de una serie de mediciones a distintas concentraciones conocidas, y con esta relación poder determinar las concentraciones desconocidas. Para realizar la curva de calibración se utilizó como analito conocido la albúmina sérica bovina, a una concentración de 10 miligramos por ml. Esta es una curva de calibración por patrón externo, las cuales son realizadas con un analito de concentración conocida, el cual no es químicamente exacto a los analitos que se desean estudiar. En este caso de nosotros es la proteína de suero de leche, la proteína aislada de arveja y la gelatina sin sabor. A través de una regresión lineal se puede determinar la pendiente, el punto de intersección de la curva de los datos originales con el de la regresión lineal y el coeficiente de determinación, que es un valor que va de 0 a 1 y nos indica que también la regresión lineal explica el modelo.
También podemos obtener AR, conocido también como coeficiente de relación de Pearson, y nos indica la relación entre las variables dependientes, en este caso la absorbancia, y las independientes, que en este caso sería la concentración. Y va desde -1 a 1. Y así podemos determinar la pendiente, el intersecto y el cofactor de determinación. A partir de estos datos, que es la pendiente, el intersecto y el cofactor, pudimos obtener la concentración de las proteínas, la concentración de los analitos desconocidos, y a partir de estas concentraciones pudimos saber cuántos gramos de proteína tiene este alimento por cada 100 gramos. Lo hicimos de la siguiente manera los datos. De esta ecuación ya tenemos todo excepto la concentración. Por lo tanto, procedimos a despejar la concentración de la muestra obteniendo la siguiente ecuación. Las muestras se realizaron por duplicado, tanto para la proteína de suero de leche como la proteína aislada de arveja y la gelatina sin sabor. Por lo tanto, al hacer esta ecuación para cada una de las muestras, es la absorbancia menos el intersecto entre la pendiente, obtuvimos la concentración de cada una, obteniendo los siguientes datos. Y a partir de esta concentración, utilizamos la siguiente ecuación para obtener como tal, finalmente, los gramos de proteína que tiene cada alimento en 100 gramos. Estos fueron los resultados, obteniendo que para la proteína aislada de arveja, su cantidad de proteína por cada 100 gramos de alimento es 64,03. Para la whey protein o proteína de suero de leche es 83,64 y para la gelatina sin sabor es de 63,17 gramos por 100 gramos de alimento. Se puede observar que los datos obtenidos en el experimento, en comparación con los obtenidos en literatura, son diferentes para todas las muestras. Esto puede verse a varios factores como: principalmente, la diferencia en los datos puede atribuirse a la presencia de compuestos adicionales como lípidos, azúcares o compuestos químicos que estaban presentes en las muestras de proteínas analizadas o que podrían haberse introducido por contaminación en las muestras. Estas moléculas adicionales tienen el potencial de interferir en la precisión de determinación de la concentración de la proteína cuando se evalúan las muestras mediante espectrofotometría. Estos compuestos pueden alterar las lecturas, lo que resulta en mediciones inexactas y tal vez a eso se deba la variación. Otro factor importante es la desnaturalización de proteínas, ya que las muestras al estar expuestas a cambios químicos o físicos en el entorno, como es la temperatura, compuestos químicos con los que puedan haber estado en contacto, pues pueden desnaturalizarse, lo que influye en su estabilidad. Por ejemplo, para el experimento de la gelatina, la muestra se disolvió en agua caliente y la temperatura es un factor clave en la desnaturalización de proteínas, ya que puede romper enlaces de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals, que mantienen pues su estructura tridimensional. Esto puede interferir en la obtención de resultados, ya que el método de Biuret se basa en la formación de complejos de coordinación con enlaces peptídicos, y la desnaturalización de las proteínas puede afectar esta formación, lo que a su vez influye en la absorbancia medida y hace que los resultados no sean iguales a los de la literatura reportada. Según la resolución 2492 de 2022 y 810 de 2021, un alimento se puede considerar fuente de proteína si cumple con las siguientes condiciones, siendo el BRN el valor diario de referencia para los nutrientes. En este caso, el BRN para proteína es de 50 gramos. Es decir, que para considerarse fuente de proteína debe tener aproximadamente más de 10 gramos de proteína por cada 100 gramos de sólido, de acuerdo como se muestra en la tabla proyectada. Por lo anterior, todos los alimentos evaluados son fuente de proteína, pues contienen más de 10 gramos de proteína por cada 100 gramos de muestra. Como bien ya lo comentamos, el método que nosotros utilizamos para cuantificar las proteínas fue el método de Biuret, debido a lo simple y a su asequibilidad. Sin embargo, hay otros métodos para determinar la cantidad de proteínas en una muestra. Entre ellos están la prueba de Bradford o prueba azul, la prueba de Lowry y la prueba de ácido bicinconínico. Estos todos funcionan por espectrofotometría, es decir, se añaden ciertos reactivos para formar complejos, en su mayoría entre el ion cobre y los enlaces peptídicos, y luego se hace la medición de la absorbancia a través de un espectrofotómetro. Sin embargo, hay otras pruebas. Pero bien, existen otros métodos que no necesariamente son a partir de la medición de la absorbancia de la luz. Entre estos están el método de la reacción en cadena polimerasa, o más conocido como PCR, métodos colorímetros basados en el contenido de nitrógeno, o también métodos de electroforogénesis. Se puede concluir que se determinó cuantitativamente la concentración de proteínas en 3 alimentos mediante el método de Biuret. Sin embargo, los resultados del experimento mostraron variaciones en comparación con los valores establecidos en la literatura. Por lo tanto, se sugiere considerar métodos más precisos para futuras determinaciones de proteínas. En cuanto a las proteínas evaluadas, todas pueden considerarse como fuentes de proteínas. No obstante, para determinar su calidad nutricional, se deben tener en cuenta los aminoácidos esenciales en cantidades significativas. Según las resoluciones 2492 del 2022 y 810 del 2021 del Ministerio de Salud, la proteína aislada de arveja y la proteína de suero de leche son consideradas fuentes de buena calidad nutricional, ya que contienen aminoácidos esenciales como fenilalanina, leucina e isoleucina. En contraste, la gelatina
Aunque es fuente de proteínas, no se considera la mejor calidad nutricional debido a su baja presencia de aminoácidos esenciales. Por lo tanto, se concluye que la proteína aislada de alberja y la proteína de suero de leche son buenas fuentes de proteína, mientras que la gelatina no alcanza el mismo estándar en términos de calidad nutricional.